Ok. Bien, entonces estamos iniciando ya esta segunda semana del módulo 4 titulado Textos y Visiones del Mundo. Estamos iniciando también la unidad 2, que se llama Literatura, un acercamiento a otras realidades. Ya vimos la semana pasada cómo se puede realizar un análisis literario a través de ir conociendo esas partes, esas particularidades que componen a un texto literario. Ya vimos que contiene también un fondo y una forma, que son precisamente los elementos que analizamos en el momento que leemos un texto, es decir, cómo está estructurado el texto, cuál es la forma que le da el autor a través de ciertos recursos, ¿no? Como un género literario, ¿no? Un autor cuando empieza a escribir, elige qué género literario va a utilizar, qué tipo de lenguaje le queda para esa obra, de acuerdo a los personajes, de acuerdo al tema, al argumento, todos esos elementos que va eligiendo el autor y que va con los que va a realizar su texto literario. Y ya sabemos que el fondo, pues son todas esas ideas, pensamientos, sentimientos que el autor nos ofrece a través de, decíamos, de una estructura, ¿no? Un lenguaje, un género literario, una forma que le da el lenguaje, ya sea en verso o en prosa, en un cierto idioma, ¿verdad? Y de ahí, pues, va eligiendo los demás elementos, los personajes, acciones, tiempo, espacio, escenario, es decir, todos aquellos elementos que conforman al fondo. La mayoría de ustedes los identificó, los describió muy bien en su actividad integradora 1. También vimos que para que un texto sea literario, debe contener un lenguaje literario, ¿verdad? Y ese lenguaje literario ustedes lo analizaron en su actividad integradora 2. También produjeron su primer texto literario utilizando el argumento de una fábula que se llama El perro y el cocodrilo, y la convirtieron a un texto, una narración que ustedes también eligieron como una estructura. Algunos eligieron precisamente el cuento, la narración corta, la mayoría, y uno que otro utilizó también la poesía, es decir, le dio un género lírico a su narración, al igual que en la fábula, pero utilizando otro tipo de conceptos de sinónimos y lenguaje connotativo para conformar un lenguaje literario. ¿De acuerdo? Entonces, en esta semana vamos a ver qué otros elementos contiene la literatura para poder ir acercándonos a conocer de qué está hecho un texto literario. ¿Qué otros elementos podemos encontrar dentro de un texto literario? Entonces, los asuntos que tenemos para esta semana, no sin antes darle la bienvenida a Diana Isabel. Buenas noches. Bienvenida. Entonces, los asuntos que tenemos para esta tercera sesión de espacio abierto para el aprendizaje es precisamente, bueno, darle la bienvenida en el momento que se integren, repasar los principios o normas de la etiqueta. Vamos a ver cuál es el propósito de esta unidad 2 y por supuesto qué pretendemos aprender con estas actividades que van a hacer en esta semana, que son las actividades integradoras 3 y 4. Vamos a repasar un poquito el contexto porque a muchos se les dificultó diferenciar, digamos, lo que es el contexto de la obra y contexto del autor. En su tabla, en su cuadro comparativo, algunos de ustedes colocaron lo mismo, ¿no? Del contexto de la obra. Pues sí, sí se parece porque finalmente es el mundo en el que se desenvuelve el autor y por supuesto que al hablar a veces de ese mundo está hablando de la misma ideología del autor, que piensa, cómo escribe, ¿no? Porque hace críticas a su
a su mundo, a su contexto, ¿no? Entonces, sí, sí, obviamente se parece un poco, pero vamos a diferenciar. ¿Por qué es importante? Porque vamos a seguir leyendo textos y en el análisis vamos a vincular nuevamente el contexto con lo que escribe el autor, con el mensaje que nos brindan los textos y vamos a ver por cómo se relaciona, por qué tiene mucho que ver el contexto para poder encontrar esos elementos literarios dentro de un texto. Uno de esos elementos, pues, es la ficción, que a través del lenguaje, de la imaginación, de la creatividad del autor y sobre todo del tipo de lenguaje, es como logra hacer o elaborar textos que contienen elementos ficticios, elementos derivados de la ficción, combinado con una realidad, por supuesto. Vamos a ver también que la literatura es clasificada para su estudio en diferentes corrientes o movimientos literarios. En este caso, como vamos a dar un gran salto, digamos, del siglo XIX, con Rubén Darío, ¿no? Que leímos dos textos la semana pasada. Ahora nos vamos decíamos, un salto hasta Europa, ¿no? Vamos a leer textos literarios de dos mujeres escritoras europeas muy jóvenes, pero que escribieron obras muy significativas que a la fecha siguen teniendo un gran impacto y sobre todo lo vamos a analizar. Todavía seguimos estudiando este tipo de textos ya que forman parte de una corriente literaria. Otro elemento más que vamos a ver es el sentido de vida, cómo juega un papel importante dentro de las obras literarias y por qué en las obras literarias precisamente se identifican constantemente los sentidos de vida de los protagonistas o de los personajes principales. Vamos a ver cómo van a realizar su actividad. La actividad integradora 3, claro que son más bien como recomendaciones y algunos ejemplos para que vayan teniendo idea de cómo van a integrar su actividad integradora 3. Y al final, mediante una pregunta, ¿qué tanto aprendiste? Vamos a ver qué temas se les dificulta aprender todavía y por supuesto hacemos un repaso rápidamente y también las recomendaciones. Las preguntas y comentarios, recuerden que las pueden hacer en el momento que les surjan o bien a través al final, en la, en la etapa de preguntas y respuestas, ya sea a través del chat de este espacio o levantando la mano o activando su micrófono y su cámara, ¿de acuerdo? Bien, normas de la etiqueta. Repasamos porque les está fallando a algunos por ahí en su comunicación, sobre todo en los foros, donde mayormente se observa cómo es su comunicación. Algunos se expresan muy bien, a otros se les dificulta, pero también lo importante es que sus mensajes contengan todas estas normas o principios que se les llama de etiqueta, ya que a través de ellos buscamos fomentar una cultura de respeto y cordialidad entre los usuarios de la web y sobre todo los de plataforma de prepa en línea C, ¿de acuerdo? Tanto ustedes como estudiantes con nosotros los agentes educativos y entre ustedes también como compañeros, por supuesto. Entonces, de estos principios, lo más importante es que siempre ofrezcan un saludo antes de iniciar una conversación por medio de el correo electrónico, de los foros o de la mensajería en plataforma. Deben también ustedes mostrar siempre respeto hacia todos los agentes educativos y en todos los espacios que comparten una comunicación. Otro elemento importante es que ustedes escriban correctamente el nombre de la persona a quien se dirigen, sobre todo cuando hay una conversación, un diálogo, una discusión en los foros.
es muy importante siempre mencionar el nombre de la persona que se están dirigiendo. No importa que sea la que les precede, ¿no? O les antecede, porque si después de ese mensaje ustedes le responden a ella, generalmente dicen, ay, compañera, me gustó tu comentario, por eso, pero no importa, deben de colocar su nombre, siempre, siempre, ¿de acuerdo? Compañera Fernanda, me comunico contigo para expresarte que me agrada tu opinión por esto y esto y esto más, ¿no? Pero siempre mencionando su nombre. También es muy importante que sean claros en sus participaciones en todos los espacios de plataforma. También cuando me envían un mensaje en el mensajero para preguntarme sobre cierta actividad, que tienen dificultad, no entienden una instrucción o dónde pueden obtener mayor información, siempre de manera completa su mensaje. Es decir, si dicen, es que no puedo hacer mi actividad porque no me quisiera obtener mayor información, sí, pero no me estás diciendo cuál actividad. Hay que mencionar completo el mensaje. La actividad número 3 de la semana 5, esta actividad se llama tal, ¿no? Siempre mencionar los datos correctos y completos para que seamos claros en nuestras comunicaciones. También es importante que respeten la privacidad de la información, no andar divulgando, andar comentando, a veces comentarios negativos que no van al caso, que no construyen una buena comunicación entre ustedes como estudiantes y a veces cualquiera de nosotros como agentes educativos. Bueno, entonces siempre lo que aquí escuchamos, aprendemos, observamos, guardarlo en la privacidad. También deben procurar en sus mensajes ser breves, concisos, no hacer comentarios muy amplios, muy largos o eh, compartir elementos muy, muy amplios, ¿no? Generalmente, por ejemplo, ahorita que están participando en el foro, por favor, nada más compartan la liga, ¿no? Si van a, por ejemplo, a compartir una leyenda de su comunidad o la versión de La Llorona, ¿no? Y digan, ¿saben qué? En mi comunidad la versión de La Llorona se refiere a esto y esto y esto. Lo pueden comentar con sus palabras, sí, pero no pasar toda la leyenda que hayan copiado de una fuente, sino para mayor información, aquí está la liga, ¿no? Y entonces aportan la liga o la referencia completa y ya el que le interese va a buscar esa información, ¿de acuerdo? Deben de indicar también con exactitud de dónde obtuvieron los comentarios. Miren, en la actividad 1, donde decía que tenían que mencionar el contexto de la obra y el contexto del autor. En efecto, fueron muy claros algunos, muy precisos, al mencionar los 3 elementos mínimos, ¿no? El aspecto histórico, social y cultural en la que se desenvolvía el autor en el momento que escribió su obra. Pero como copiaron nada más y no colocaron entre comillas para indicar que era una cita textual, es decir, que copiaron cierta parte de una enciclopedia o de una fuente de consulta, entonces queda como plagio porque no están explicando con sus palabras, no están parafraseando, pero tampoco están colocando entre comillas y entre paréntesis el apellido del autor, de dónde se obtuvieron esa fuente, o de la institución, o de la enciclopedia, o del sitio. Deben mencionar de dónde están obteniendo esa información, aun cuando estén parafraseando. Y al final, siempre aportar las referencias. Esa es una norma en etiqueta. Miren, las instrucciones a veces no piden, no dice, por favor menciona las referencias, no, perdón. Ya por default podemos decir, siempre que utilicemos una fuente, una información tomada de internet o de un texto impreso o de un periódico, de cualquier fuente, siempre debemos aportar las referencias, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la recomendación que yo les hago siempre, aunque no sirva para calificar o aumentar puntos, pero siempre, pero sí hay una amonestación en el momento de evaluar
la originalidad de la información y el uso responsable de la información. Es parte de esa norma. Por eso es importante que siempre aporten las referencias, ¿de acuerdo? Y sobre todo ahora en esta actividad integradora 3, ahí sí va a ser de cajón, ahí sí lo pide obligatoriamente, por ello es importante que practiquen y que tengan ya claro cómo es la colocación de los datos. A veces los tienen completos, pero no están colocados correctamente en el orden que debe ser de acuerdo al formato APA, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos elementos, detallitos que deben ir cuidando, por favor, para que no se les pase y tengan ustedes una mejor calificación y sobre todo respetemos los principios de etiqueta. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ya vimos rápidamente estos principios, vamos a ver la unidad 2. Se llama un acercamiento a otras realidades. Quiere decir que vamos a ver que la literatura, los textos literarios, nos ofrecen otras realidades, diferentes a la nuestra, por supuesto, diferentes a las de muchos autores. Casi siempre los textos literarios, aunque sean de un mismo autor, siempre son únicos, exclusivos. No son iguales, aunque se parezca el estilo o el género o a veces el título de la obra, siempre vamos a encontrar diferentes realidades, diferentes mundos, diferentes formas de ver el contexto o la vida en que se desenvuelven. Buenas noches, Melina Liliana, bienvenida. Acaba de integrarse. Ok, muchas gracias. Ahora continuamos. ¿Qué, en los textos literarios ustedes han interpretado a partir del análisis? Acuérdense que el análisis es una forma de estudiar esas particularidades que contiene cada texto. A partir de ese análisis del contexto, o sea, de ver esos elementos que conforman un contexto, donde fueron producidos los textos literarios, para relacionarlos con la cultura de la que emergen o de la que emanan, ¿no? Es decir, los autores se nutren toda esa materia prima, todo eso que ellos narran o rescatan en sus textos, son emanados o son obtenidos de su misma sociedad, de sus mismos valores, sus mismas situaciones que, que presenta o que está viviendo en su sociedad, es lo que nos ofrece. De la misma sociedad surgen esos elementos de su contexto. Entonces, lo relaciona precisamente para comprender la visión del mundo que nos ofrecen. Como que ya no me veo ahí, ¿verdad? No sé qué está pasando, pero a ver si ahorita me logro ver porque no he quitado mi imagen. Pero bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Para relacionarlos con la cultura de la que emanan, decíamos, y comprender la visión del mundo que nos ofrecen los autores. ¿Para qué haríamos esto? Precisamente para fomentar una visión crítica y tolerante ante otras costumbres, otras épocas, otras condiciones y realidades sociales. Y todo esto para que al compararlo con nuestro mundo, con nuestra vida, como lo que hicieron con los textos de la semana 1, es como podemos comprender por qué somos así, de dónde nos vienen ciertas costumbres, mitos, creencias, formas de expresión, desde dónde nos vienen. Y eso lo vamos comprendiendo a través de los textos que nos ofrecen los autores y que nos hacen ver toda esa cultura, toda esa imagen que podemos conocer de esas sociedades y que a veces comprendemos que se parecen mucho, ¿no? Como vieron que todavía mucho del contexto de Sor Juana Inés de la Cruz, de Rubén Darío y de Juan Ruiz de Alarcón, todavía hoy permea en nuestra sociedad.
¿Están de acuerdo? Todavía encontramos el maltrato hacia la mujer, aunque ya hay más oportunidades, ya podemos estudiar, tenemos libertad de muchas cosas, sin embargo, todavía hay mucha ignorancia, se podría decir, de cómo somos las mujeres, puesto que causamos miedo a veces y esos hombres a veces cometen feminicidio, ¿no? O sea, por algo hay esa injusticia, hay ese maltrato hacia la mujer que todavía se da. Todavía vemos en nuestras comunidades, ya no muchas, pero en algunas, sobre todo en provincia, cómo los padres eligen casar a sus hijas con ciertas personas de acuerdo a la conveniencia económica o social. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿desde cuándo, desde dónde vienen esas costumbres, esas formas, esas tradiciones que todavía hoy se observan? Y así, todas estas costumbres, épocas, condiciones o realidades sociales que conocemos nos hacen comprender nuestro propio mundo, comparar nuestra propia sociedad actual y saber desde dónde viene. Entonces vean cómo la literatura, aparte de una gran diversión, distracción, divertimiento, también nos ofrece un gran conocimiento sobre todo de esos valores y culturas de la misma sociedad en que se desenvuelven los autores. Y esto lo van a comprobar y lo van a analizar en la actividad integradora 3, donde van a leer el impacto y reconocer el impacto de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad o en la creación de mundos posibles. Esta alteración de la realidad precisamente se puede llevar a cabo a través de la ficción y que lo que hace es formar o crear algunos mundos posibles que los autores nos ofrecen. Este tema lo tienen ustedes en su recurso de plataforma y ahí viene una tablita donde dicen los mundos posibles, ¿no? Mundo maravilloso, el mítico, el onírico, el de ciencia ficción, el mitológico, ¿no? Después vienen sus características y algunos ejemplos. Para cuando ustedes tienen su, su presentación en PowerPoint, en una de las diapositivas van a mencionar cómo se identifica la ficción en cada uno de los textos y, eh, y se me fue, cómo se llama ese mundo posible que logran crear a través de la ficción. Y entonces ustedes van a mencionar, este texto tiene que ver con el mundo de un ejemplo, el mundo onírico, porque tiene que ver con los sueños, y entonces en este texto se habla precisamente de esta realidad inventada o creada por el autor, ¿no? Entonces ustedes ahí van a analizar, van a identificar cómo se llamaría o se pudiera encajar, digamos, este cuento o esta novela en ese mundo posible y a través de la ficción, ¿de acuerdo? Van a reflexionar ustedes también sobre la influencia de los cambios sociales en la literatura del siglo XIX, con precisamente cómo en Europa precisamente se dieron estos grandes cambios a partir de la revolución industrial que vino a dar un gran cambio, ¿no? En un parteaguas en la historia de Europa, puesto que hubo muchos cambios y van ustedes a identificar cuáles son esos cambios que se ofrecen, que se dieron más bien en esas sociedades, y van a describir de qué manera se toca el sentido de la vida en la literatura, especialmente en la del siglo XX. Y ustedes se van a dar cuenta inmediatamente cuando lean La debutante, es de la escritora Leonora Carrington, pero que al vincularlo con su contexto van a entender perfectamente por qué la escritora escribe de esa manera. ¿Qué es lo que tuvo que haber vivido? ¿Qué es lo que le impactó de su sociedad y de su trato desde niña que la hizo ser como fue, como escritora, como pintora y muchas otras cosas que hizo, pero que la encajó en un movimiento literario? Precisamente vamos a estudiar qué son los movimientos literarios,
que son propuestas tomando las vanguardias literarias como caso. Es decir, precisamente en esos siglos XIX y XX fue cuando se originaron estas formas de estudiar a la literatura, de clasificarla eh, en ciertos movimientos o corrientes literarias. Vamos a ver cuáles son y algunas características también. En esta semana ustedes también van a reactivar sus aprendizajes sobre las características de la realidad social contemporánea. Es decir, cómo es la sociedad participativa, plural, multicultural e intercultural. Acuérdense que esos conceptos ustedes ya los conocen y los distinguen muy bien, lo vieron en su módulo 3. También van a valorar el papel de la literatura en la pluriculturalidad, precisamente o especialmente en el caso de la literatura en lenguas originarias y de las manifestaciones de la lírica mexicana. Es decir, vamos a conocer qué contiene la literatura indígena, ¿no? Y cómo se manifiesta, cómo tenemos un acercamiento, por eso su actividad integradora 4 van a realizar varios puntos, hay varias actividades dentro de una misma, precisamente para que logren tener esta experiencia, este acercamiento, esta comprensión hacia las lenguas indígenas y cómo la literatura forma o es importante para este rescate, esta conservación de estas lenguas, pero sobre todo para comprender, ¿no? Decíamos, nuestro propio mundo. ¿Por qué reaccionamos así? Si ven ustedes en su contexto real, su contexto actual, hace poco se generó un cambio en, en el sistema judicial, ¿no? Entonces quedó como titular un hombre, una persona de origen indígena. Entonces él hace una mezcla, ¿no? Digamos que lo moderno, lo actual, lo que vivimos en nuestro contexto, pero también involucrando, eh, acercando hacia las costumbres, hacia eh, las tradiciones de la cultura indígena, ¿no? Entonces, cuando no conocemos, pues sí, nos espantamos, nos asustamos, no logramos comprender, pero precisamente la literatura forma ese sentido de meternos a analizar cómo piensan, cómo escriben, y van a ver cómo somos iguales. O sea, finalmente, de dónde eh, vienen esas creencias, esas costumbres, y que finalmente nos hablan de que somos un país pluricultural, ¿no? Y que simplemente debemos respetar, tolerar, aceptar, porque forma parte de nuestra propia identidad como mexicanos, ¿de acuerdo? Eh, Aunque déme oportunidad esta semana, esta sesión, vamos a adentrarnos más a la actividad 3 y un poco a la actividad 4 en la siguiente sesión del viernes. Sin embargo, si les surge una duda sobre esa actividad, inmediatamente la abordamos, ¿de acuerdo? Bien, vamos rápidamente a ver otro tema, no sin antes preguntarles si hay alguna duda, algún comentario, alguna aclaración en este momento. Si se escucha, ok, gracias. Hasta ahorita no hay algún comentario. Bien, continuamos. Las corrientes literarias. Precisamente vamos a ver que decíamos que en el siglo XIX y XX es cuando surgen estas corrientes o movimientos literarios. Y no son más que una forma de organizar la literatura para su estudio. Es organizarla, la literatura, con base en el momento histórico en el que se escribieron las obras y el movimiento cultural del cual surgieron. Los siglos XIX y XX, que abarcan más o menos de 1800 hasta antes de 2000, es cuando surgieron principalmente estas corrientes literarias. Es decir, son tendencias como tipo de modas, ¿no? Como una moda que se implanta, llega y después pasa, ¿no? Porque llega otra moda
y derrota o quita esta moda y empieza otra, ¿no? Y así. Son movimientos que agrupan estilos y formas de pensar y sentir de los autores en épocas más o menos definidas. Es decir, son tendencias que marcaron la producción artística en el mundo occidental en un contexto social y cultural. Y casi siempre estas corrientes surgen eh, como una oposición a lo anterior, a lo que se venía dando, ya que el contexto influye en la forma de expresión del arte. En la mayoría de los casos, estos movimientos surgen como oposición a las características estéticas y de estilo del movimiento anterior, lo cual significa que buscan romper con la tradición y generar algo nuevo. Pero bueno, ok, ya sabemos que son tendencias, son formas de estudiar a la literatura, pero ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿En qué consisten? ¿Cuáles son sus características? Bueno, ustedes tienen en su recurso de plataforma también otra tablita donde vienen los principales movimientos literarios que se dieron en esa época, decíamos del siglo XIX y XX, desde el romanticismo, el surrealismo, el realismo, el naturalismo, eh, el dadaísmo, todas estas corrientes que surgieron a partir de 1917, en el que, de acuerdo a a la ideología, de acuerdo a lo que vivía la sociedad en su contexto, es lo que se escribía, ¿no? Lo que estaba de moda. Por ejemplo, para que ustedes comprendan más cómo impacta el contexto, sí, a lo mejor están muy jóvenes ustedes, pero sí saben, si han leído o han escuchado del movimiento del 68, ¿no? Que fue un movimiento, una matanza, digamos, de estudiantes allá en el año de 1968 en México, en la Ciudad de México, ordenada por un presidente que se llamaba Díaz Ordaz, su apellida Díaz Ordaz. Entonces, eh, ese hecho histórico, ¿no? Porque ya fue un parteaguas en la historia de México, fue algo que impactó mucho a la sociedad en muchos aspectos. Imagínense, una matanza grandísima de muchísimos miles de estudiantes y padres de familia y docentes y de todo, ¿no? Entonces, este hecho, obviamente que en ese momento no podía expresarse completamente tanto en una obra literaria como en una película o en un artículo de periódico, no, porque existía la represión gubernamental. Entonces lo que hicieron, pues fue eh, tenerlo ahí guardado, ¿no? Todo ese material que se escribió, testimonios de testigos de los que sobrevivieron a esa matanza, cómo la vivieron, todo eso hizo que los escritores de esa época pues guardaran sus obras, ya cuando ya no hubo esa represión, cuando ya hubo libertad, cuando ya no corrían peligro de perder su vida por sacar a la luz ese material, entonces fue cuando ya lo pudieron lograr. Y ese movimiento literario se le llamó precisamente el movimiento del 68. Y obviamente que narraba tanto en novela, cuento, poesía, artículo periodístico, ensayos, de todo, hasta película, ¿no? Hubo una película, no sé si la han visto, se llama Rojo Amanecer, donde narra precisamente cómo fue esta matanza de los estudiantes. Entonces, este hecho histórico tuvo que ver para que los autores, escritores de esa época, pues tuvieran cierta ideología, cierta forma de pensar y de sentir por el hecho de su contexto, el hecho histórico que vivieron en ese contexto y por supuesto que les marcó para poder redactar, escribir lo que ellos veían en ese mundo, ¿no? Cada uno lo escribió de acuerdo a su vivencia, a su sentir, utilizando los elementos, los recursos literarios que les pareció mejor. Algunos, les repito, escribieron novelas, otros cuentos, otros eh, producciones cinematográficas. Entonces,
Ese movimiento pues se le llamó así, Movimiento del 68, y que obviamente se dio en México nada más. En otros países existen otro tipo de movimientos de acuerdo a su contexto, a lo que pasa. En nuestro contexto actual o más reciente, vivimos otra matanza, ¿no? Los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? A lo mejor todavía ahí sí lo recuerdan más nítidamente y lo vivieron. Y ahí también, por supuesto que en este momento se están ya escribiendo novelas, cuentos de todo, que van a narrar cómo se dio ese hecho, cómo tuvo que ver el contexto político, social, económico, religioso, tal vez político, para poder, para que el autor se vea influenciado por todos esos conceptos o elementos de su contexto, y obviamente que va a escribir su obra influenciado por ese contexto, ¿de acuerdo? Entonces, esos movimientos literarios se dan por la forma de pensar, de sentir, que están viviendo los autores en ese momento, en su contexto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay otra corriente que es el movimiento o la novela de la revolución, se le llama, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tuvo el contexto histórico de precisamente la Revolución Mexicana, ¿no? Que también fue un hecho sangriento, ¿no? De matanzas por luchar por defender la tierra, ¿no? Los campesinos se levantaron en armas para, para reclamar sus tierras, ¿no? Que ellos eran originarios de esas tierras, y por eso es importante conocer la historia y porque los indígenas también reclaman ahora su territorio, ¿no? Entonces, en el momento de la revolución, también se le llama así a esa corriente o movimiento literario de la revolución. Entonces, sí va quedando claro que es un movimiento, a diferencia de un género literario, por ahí no se vayan a confundir. Acuérdense que el género literario tiene que ver con los recursos estilísticos de si es una poesía, pues es un género lírico. Si es un cuento, pues es un género narrativo. O si es un subgénero de comedia, pues es un género dramático. ¿De acuerdo? Entonces ahí tiene que ver más bien con las formas de escribir, de utilizar el lenguaje, ¿de acuerdo? Pero en los movimientos literarios es más bien la ideología o los valores que emanan, decíamos, de esa misma sociedad que reflejan en sus obras, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, hablábamos del movimiento del 68, pero se escribieron varios géneros literarios, es decir, se habló de ese movimiento o de esa matanza de estudiantes a través de poesía, género lírico, a través de cuentos, género narrativo, y a través de obras de teatro, es el género dramático, ¿no? Incluso en otras artes como el cine, la música, la pintura, en muchos tipos de artes reflejaban ese movimiento del 68. Perdón. Entonces iba quedando claro, no vayan a confundir género literario con movimiento o corriente literaria, ¿de acuerdo? Ahí sí es lo mismo, movimiento y corriente literaria son lo mismo, pero género literario ya no es lo mismo que corriente, ¿de acuerdo? Entonces no vayan a mencionar por ahí. El movimiento literario de Frankenstein es lírico o narrativo, no. El movimiento literario es otra cosa, ¿de acuerdo? Es lo que van a ustedes a investigar, sobre todo por sus características, sus elementos que contiene, ¿de acuerdo? La ficción, bueno, la ficción es algo inventado, una cosa fingida. Dice la Real Academia de la Lengua que es una construcción que hace el autor partiendo de una realidad. Es decir, tiene elementos de semejanza con la realidad, pero no es la realidad. Agrega el autor, quita elementos según lo requiera en su texto, utilizando su creatividad para dar origen a un mundo literario, un mundo posible. Plantea aspectos creativos para incorporarlos a su realidad
y dar origen a otra realidad específica. Entonces decíamos, volvemos al ejemplo del movimiento del 68, ¿no? Se escribió una obra digamos, en una novela, ¿no? Del género narrativo, pero se utilizó o cayó en el movimiento del romanticismo, vamos a suponer. ¿Por qué romanticismo? Porque narra la historia, a lo mejor, de una pareja de enamorados que caminaban por la calle cuando surgió el movimiento del 68 y que ellos no tenían nada que ver, sino que a la hora de que ya los policías cercaron a los estudiantes, pues se vieron involucrados, se vieron atrapados ese par de jóvenes que eran novios y se expresa cómo fueron, cómo se perdieron, fueron separados y fueron asesinados. Un ejemplo, ese es el argumento de la novela. Pero tiene que ver con el movimiento romántico porque la forma que expresan sus emociones, que exageran las emociones, es una de las características de los románticos, por ejemplo, que le dan vida a la naturaleza como si fuera una persona. A ver, déjeme ver si tengo por acá un ejemplo de cómo se expresa el romanticismo. No, es una poesía donde dice que, no, es creo que de la misma obra de Frankenstein, donde dice que estaba tan triste el personaje, tan triste, que la luna brillaba tanto que parecía que se burlaba de él, porque iluminaba toda la ciudad, como si la luna no se diera cuenta de su tristeza, ¿no? Está exagerando la tristeza y el viento hacía que los árboles movieran sus ramas como si fueran brazos que estuvieran bailando, ¿no? O sea, como diciendo, ellos están felices, ellos burlándose de mi propia tristeza. O sea, yo estoy tan triste y en cambio ellos bailando, brillando, moviéndose como si estuvieran bailando. O sea, le dan vida a la naturaleza, ¿no? Pero es algo ficticio, obviamente, pero es algo también romántico, ¿no? El exagerar las emociones, los sentimientos, es una de las características del movimiento. Entonces, bien se puede escribir una obra que pertenezca al movimiento del romanticismo, pero que tenga que ver con el contexto del movimiento del 68 y que además el tema sea el amor. ¿Por qué? Porque esta pareja de enamorados, de novios, que de verla sin tenerla, pues cayeron también en ese movimiento y fueron asesinados. Esa es la tragedia, ¿no? Incluso el género o el estilo puede ser también que termine en algo trágico, ¿no? No sobrevivieron. Eso es también un elemento también del romanticismo. Entonces vean cómo una obra literaria puede encajonarse o clasificarse en un movimiento literario, utilizar elementos ficticios tomados de la realidad, pero también elementos creados, inventados solamente por el autor, porque en un texto literario, precisamente el autor expresa aspectos de su realidad, pero en otras ocasiones los personajes, los lugares, los momentos o los sucesos son creaciones que solo están en su imaginación, ¿de acuerdo? Por eso ahí radica lo ficticio. Es por ello que en la literatura se presentan elementos reales y elementos ficticios, y en ella hace el autor referencia al mundo en el que vive. Utiliza elementos de su realidad y elementos únicos creados por él. Y lo van a comprobar perfectamente en la obra de Frankenstein y la obra de La debutante. Son dos obras que van a leer muy cortitas. Bueno, en el caso de Frankenstein es una novela, pero solamente van a leer el capítulo 4 y 5 para basar ahí su análisis, ¿de acuerdo? Y el cuento de La debutante, pues es muy breve, es un cuentito muy corto. Otro elemento de la literatura que vamos a encontrar y analizar, bueno, déjenme ver los comentarios. Dice, todo muy claro, buenas noches, sin dudas por el momento.
Melina, sí, a mí en la secundaria me hicieron ver una película de esa matanza, fue un poco fuerte. Sí, por eso la censuraron mucho tiempo, surgió ya por los años 80, ¿no? Pero el movimiento del 68, porque se le llamó así, porque surgió en el año 1968. Pero sí, fue censurada la película hasta mucho tiempo después, ya la dejaron ver, ya obviamente la sociedad ya pensaba, ya era otra, ¿no? Entonces la pudieron ver, obviamente que impacta hasta la fecha, ustedes la ven y por supuesto que impacta, son escenas muy, muy fuertes, muy reales. Creo que se llama Rojo Amanecer. Dice Danitza, nunca lo había escuchado, voy a investigar de eso más tarde. Sí, es un poco parecido a lo de la matanza de los 43. Claro que precisamente los 43, pues digo, no es justificar ni demeritar el número de muertes porque puede ser uno, ¿no? Una muerte es una muerte muy valiosa, pero como que fue de mayor magnitud en el 68, no solo por la cantidad de muertos que hubo, sino la forma, o sea, la ahí sí nos enteramos, por ejemplo, de los 43, resulta que hasta ahora no sabemos exactamente quién, quién ordenó la matanza, ¿no? Pero en aquella época, pues inmediatamente se supo de dónde venía y cómo se organizó el ejército, la policía, ordenados por el presidente para poder matarlos y la forma, ¿no? O sea, lo más cruel es cómo los asesinaron, los mataron, los torturaron, los desaparecieron, bueno, hicieron terribles cosas. Entonces, es parecido, pero obviamente cada uno de estos movimientos tiene sus características. Dice Diana, yo también vi la película El Movimiento Estudiantil y la verdad sí es muy impresionante, en efecto. Y ahí van a ver ustedes muchas cosas ficticias, pero también real, o sea, aunque la literatura siempre va a reflejar, partiendo de un hecho real, ¿no? Aunque pareciera real, pero después ya se vuelve ficticio, ¿no? En algunas partes. Por eso en algunas películas dice, todo parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? O, o esta historia parte de un hecho real, ¿no? Porque contiene sus elementos, ficticio y realidad. Y es lo que van ustedes a analizar precisamente en el texto de La debutante y de Frankenstein. ¿Qué otra cosa van a analizar y van a obtener en esta semana de sus textos? El sentido de vida. El sentido de vida es entender qué hacemos aquí, ¿no? Como la pregunta existencial de quién soy, qué hago aquí, para qué viene este mundo, cuál es mi misión en esta vida. Bueno, en este caso es también cómo hay que vivir, cómo hay que descifrar el mundo, y eso toma una forma que se llama literatura, pero el mundo literario, dice Tomás Segovia, por sí mismo no tiene sentido, sino lo que a través del mundo literario se puede ver. Es decir, por lo que el mismo autor nos recrea, ¿no? Con sus historias, con sus lenguaje, con sus acciones, con sus personajes, con todo eso obviamente que reconstruye un sentido de vida de él mismo puede ser, pero a través de sus personajes. También otra cosa, los autores, aunque escriban y aunque parezca muy parecido a su realidad, a lo que son ellos, no, los autores no son personajes dentro de la historia, sino que ellos siempre se valen de personajes para poder reflejarse ellos mismos en sus obras. Por eso en La debutante van a ver que es la misma autora, nada más que era pequeña cuando era niña y cómo se relacionaba o se veía ella misma como si fuera la hiena, el personaje del cuento, ¿no? Entonces, el sentido de vida es una actitud humana, por ello se encuentra siempre en la literatura. Es con lo que, por lo que diario vivimos, ¿no? Por lo que luchamos, por lo que nos esforzamos todos los días, por lo que ustedes están haciendo un esfuerzo de estar aquí escuchando una sesión,
¿para qué lo hacen, no? ¿Qué les motiva? ¿Cuál es su motivación para poder satisfacer o lograr ese sentido de vida que les hace luchar todos los días, levantarse temprano, desvelarse, porque es lo que más les interesa? Coméntenme, por ejemplo, para ustedes, ¿cuál sería su sentido de vida en estos momentos de su vida? ¿Qué es lo que más les importa o les mueve a trabajar y vivir todos los días? Coméntenme. Mientras pasamos a ver rápidamente qué van a hacer en esta actividad integradora 3. Bueno, desde el momento en que nos disponemos a leer un texto literario, estamos conscientes de que por ser un texto literario, es posible que el autor nos conduzca a otras realidades y otros mundos que tanto pueden ceñirse a una época y lugar reales, actuales o pasados, como pueden representar universos y tiempos completamente fuera de lo que consideraríamos normal o común. Y no sé si ya leyeron Frankenstein o La Debutante, pero se van a dar cuenta cómo por medio del lenguaje literario es como los autores logran eh, estas realidades, ¿no? Estas otras realidades. Por medio del lenguaje, de los personajes, de la estructura de las obras, podemos conocer otras formas de interpretar y dar significado a la vida. De esta forma, o más bien cuando analizamos un texto, eh, encontramos de manera más profunda estos elementos, los desentrañamos, siempre tomando en cuenta sus características y su contexto. Acuérdense, no pierdan de vista el contexto. De esta forma podremos ampliar nuestra visión de la obra, que a su vez contribuye a ampliar nuestra visión de la vida, como con lo que desarrollamos nuestro pensamiento crítico y con él nuestra postura ante realidades diferentes a la nuestra. Entonces, cuando comparamos estas sociedades o mundos que nos ofrecen los autores con nuestra vida, con lo que con lo que nuestra mente es capaz de aceptar o de comprender, es con lo que nos quedamos, con nuestro punto de vista, con nuestra opinión, y decimos, pues sí, tiene razón este autor, sí se puede dar esto, o sí se pudo dar a conocer en esta sociedad, existían este tipo de elementos, etcétera, ¿no? Entonces ustedes van a ir formando ese carácter crítico, reflexivo ante lo que leen para formarse su propia opinión. Eh, Dice Melina, para mí son mis hijos y su bienestar. Busco sacar el tiempo y el ánimo para seguir y poder darles un bonito presente. Vean como algo muy, muy importante, ¿no? El arraigo, el tener una familia y luchar por ellos. Es un sentido de vida muy importante. Dice Lucía, mi sentido de vida es prepararme para compartir mis conocimientos a mis hijos y que obtengan las herramientas que yo no pude obtener. Me gustaría absorber y conocer lo desconocido. Exacto. ¿Cómo absorber eso desconocido? ¿Cómo encontrarlo? Pues en la lectura, en la literatura. Van a ver cómo poco a poco toda solución a un problema la van a encontrar en un texto literario. Mi familia, dice Rocío Guadalupe, ya que al lograr superarme tanto en lo profesional como en lo académico, podré darles una mejor calidad de vida, en efecto. Y por eso se desvelan, leen, estudian, trabajan, cuidan a los hijos, van y vienen, pero también vivimos, ¿no? Con alegría, con esperanza, con ver la vida con alegría, porque eso es precisamente lo que nos motiva a ser mejores cada vez, ¿no? Y proteger a los nuestros, por supuesto. Diana Isabel, por su parte, dice, mi sentido de vida es terminar mi carrera
y tener una vida más estable en cuestión económica. Así es que dado nuestro contexto social, económico, político, de todo tipo, pues hace que vivamos una economía muy raquítica, ¿no? Los mexicanos. Y a veces, pues solamente con un trabajo a veces no nos da para poder llevar una vida más o menos eh, arreglada, ¿no? Pero muchas veces pues no alcanza, pues hay que estudiarle para poder obtener un grado mayor, un salario mejor, una economía más estable. Entonces vamos siempre de pequeñas metas, ¿no? Pequeños logros, como ahorita ustedes están en la meta, también de terminar su módulo 4, es una pequeña meta para lograr su gran objetivo, que va a ser terminar su prepa en línea, ¿no? Entonces se van planteando metas a corto, a mediano y a largo plazo para finalmente lograr ese objetivo que es terminar su prepa en línea. Entonces ese sería también otro sentido de vida, ¿no? Muy bien, muchas gracias, muy acertadas sus opiniones, muy asertivas. Entonces, esto es lo que van a encontrar dentro de un texto literario. ¿Cuál es el sentido de vida del personaje, del protagonista, de la obra, tanto de Frankenstein como de la debutante? Entonces, el propósito en esta actividad es que ustedes analicen, o sea, vamos a seguir leyendo y analizando textos literarios. No pierdan de vista este propósito. Pero en este caso vamos a leer uno del siglo XIX, que es Frankenstein, y el otro del siglo XX, que es la debutante, y su contexto. Es decir, vamos a investigar en Internet para conocer qué pasaba en el año 1618 cuando se publicó Frankenstein, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos a conocer el contexto de la autora, también para relacionarlo con la obra. ¿Quién era Mary Shelley? ¿Dónde nació? Van a conocer su vida, cómo ella, pues vivió una vida muy trágica, ¿no? Y muy, en la vida real, perdió muchos familiares, ¿no? Su madre principalmente, sus hijos, al final su esposo, y pues ella al final, ¿no? O sea, ella vivió todas esas muertes que, por supuesto, que la obligan a sentir y a pensar de cierta forma, que muchas veces lo vacía también en su texto a través de sus personajes y su producción literaria. Entonces van a analizar estos dos textos, van a conocer su contexto y van a encontrar cuál es el movimiento literario al que pertenece. Van a identificar cuál es el sentido de vida que abordan y cómo o qué papel juega lo ficticio en la creación de esos mundos posibles y qué tipo de mundos posibles, ¿no? Entonces, en su actividad, en su plan, se trata de hacer una presentación en PowerPoint. Van a leer, acuérdense, la primera instrucción es que van a leer una semblanza de Frankenstein, es una cuartilla breve, donde ahí narra toda la obra, ¿no? De qué trata toda la obra. Pero después van a leer solamente el capítulo 4 y 5 de la novela y donde van a basar su análisis precisamente en esos dos capítulos. Ahora, si ustedes quieren basarse en la semblanza y analizar toda la obra, perfecto. O si quieren leer toda la obra, también es válido. Y de todos modos van a ver que les va a llamar la atención, se van a identificar y van a querer leer toda la obra, no solamente esos dos capítulos. Pero una vez que hayan leído, entonces ahora lo que van a hacer es anotar. También les sugiero ahí que tengan, cuando lean la novela de Frankenstein, estén en una situación de calma, de concentración, sin distractores como el radio, el teléfono, la pantalla, etcétera, ¿no? Los niños llorando, jugueteando por aquí, no. Busquen un momentito breve donde estén concentrados, sentados, sin hambre, sin sueño, y se puedan concentrar en sus sentidos, en sus emociones, para que vayan detectando, identificando qué emociones les despierta la lectura de Frankenstein.
de estos 2 capítulos. Entonces van a ir anotando en su libreta o en su computadora qué emoción les despierta, o qué sentimiento, o qué imaginan con esa lectura de esos 2 capítulos de Frankenstein. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que lo anoten, van a anotar cómo se llama esa emoción, van a ir a internet a buscar una imagen que represente la emoción que ustedes eh, identificaron, por ejemplo, tristeza, ¿no? Pero también van a justificar, es decir, van a explicar qué es lo que les despertó esa emoción. A lo mejor cuando Frankenstein escapó y huyó porque lo rechazaban, etcétera, eso me causó ansiedad, un ejemplo, ¿no? Y entonces vamos a buscar una imagen que refleje la ansiedad para ustedes y la van a colocar esto en la diapositiva 2, porque en la 1 va solamente la portada con sus datos, nada más, su nombre, su grupo, su fecha, el nombre de su asesora y el nombre de la actividad, ¿de acuerdo? Le pueden colocar una imagen, sí, pero que no contraste o que no encime o que no le dé que desaparezca el texto, ¿no? Siempre dar preponderancia o importancia al texto. Después de la diapositiva 2 van a colocar sus imágenes que representen la impresión o el sentimiento que les causó y siempre explicando eh, por qué o qué escena o qué pasaje de la historia les hizo imaginar o sentir ansiedad, tristeza, alegría, melancolía, náuseas, asco, en fin, identifiquen las emociones, ¿de acuerdo? Ya en la diapositiva 3 van a buscar otra vez a internet el contexto de la autora y van a tratar de responder en un mínimo de, de 20 a un máximo de 50 palabras cuál fue o cómo es el contexto de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Entonces, van a tratar de responder cuándo y dónde fue escrita la obra. Lo más certero y lo más preciso posible, conciso. No vayan a poner, Mary Shelley nació en tal año y en tal ciudad y sus padres eran tales y después se casaron y después tuvo una hermana. No. Traten de quitar toda la paja. En este momento lo que se va a evaluar es la capacidad de síntesis de una gran información, revelarla en pocas palabras, pero lo más importante. Entonces, aquí les pido incluso no coloquen las instrucciones, solamente las respuestas, ¿no? Una de las preguntas es, ¿dónde y cuándo fue escrita la obra? Pues fue escrita en 1800 y pico en la ciudad de Diodati, Suiza, ¿no? Un ejemplo. Nada más, o sea, no está pidiendo mayores datos. Después, ¿cómo era la sociedad europea? Inglesa, suiza y alemana. Bueno, en esta primera etapa del siglo XIX, la sociedad era así, por esta causa. Y ya, brevemente. Y después, ¿por qué escribió la autora esta obra? ¿Por qué la habrá escrito? Porque hubo un concurso y donde los escritores, un ejemplo, no me estoy inventando, no sé si sea real, pero ustedes van a investigar por qué habrá escrito la obra esta autora. A manera de que todas las respuestas den un total de 50 máximo de palabras, ¿de acuerdo? Entonces vayan contándolas. El artículo, unos son una palabra, ¿de acuerdo? Entonces, deben ser 50 máximo, con su respectiva imagen. Apóyese incluso en las imágenes, por ejemplo, si hablamos del contexto de Mary Shelley, pues pongan un contexto de cómo era la sociedad en esa época. Acuérdense que había, su transporte eran como especie de carretas, bueno, pues colocan una carreta, o sea, hablar del contexto, de cómo era la sociedad, cómo vivía en esa época, en la ciudad o en el campo, dependiendo de dónde se desenvolvía
Mary Shelley, ¿de acuerdo? Ahora dice, eh, en la diapositiva 4 van a identificar a qué movimiento literario corresponde la obra, van a mencionar una o dos características y van a extraer de la misma obra una frase que dé ejemplo de esas características del movimiento literario, ¿no? Por ejemplo, eh, Cumbres Borrascosas es una obra que pertenece al movimiento literario del romanticismo, cuya característica es exaltación de las emociones humanas. Captura la esencia de las emociones humanas más poderosas y oscuras, transportándonos a un mundo de pasiones desatadas y repletas de arrepentimiento. Si ustedes ya leyeron esa obra de Cumbres Borrascosas, está recargadísima de sentimentalismo y de romanticismo. Entonces, esta obra invita a reflexionar sobre la complejidad del amor y las consecuencias de nuestras acciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a obtener una frase que hable de esta. Acuérdense que también le daba exaltación o le daba mucha importancia a la naturaleza, le daba como vida, ¿no? Y vean esta frase, déjenme compartirles para que vayan viendo de qué estoy hablando, para que identifiquen el movimiento literario, que es importante. Ahí donde está, ajá, aquí voy a compartir. Ahora sí, vean cómo, aquí está la característica, ¿no? De la obra de Cumbres Borrascosas. Exaltación de las emociones humanas es una. Captura la esencia de las emociones humanas más poderosas y oscuras. Bueno, eso es una explicación de esta característica, que es la exaltación de las emociones humanas, del romanticismo. Y aquí se lo puse en amarillo para resaltar la cita textual que habla de esa exaltación de emociones. Por ejemplo, dice, mi amor por Linton es como la vegetación en los valles. El tiempo lo cambia, lo reduce, pero aún así es más fuerte que antes. Entonces ahí está comparando su amor con la vegetación de los valles. ¿Cómo es la vegetación de los valles? Pues que el tiempo lo cambia, lo reduce, pero aún así sigue más fuerte que antes, ¿no? O sea, como el tepetate, ¿no? Que vuelve más duro, aunque haya más erosión, pero sigue siendo fuerte, se va haciendo más fuerte el tepetate. Pues así compara el amor de la personaje por Linton, que es otro de los personajes, ¿no? Entonces ahí se ve claramente la característica de esa exaltación de las emociones, ya que esta obra de Cumbres Borrascosas encierra la complejidad de los sentimientos amorosos, o sea, cómo los autores, los personajes son complejos y no dejan, o sea, se aman tanto, pero son tan complicados que no permiten demostrarse su amor. Entonces, se expresa el amor entre los personajes de Catherine y Edgar Linton. Pero bueno, lo que ustedes van a hacer es por lo menos mencionar la característica del movimiento literario y una cita extraída de la propia obra que hable de esa característica, ¿sí me entienden? Es decir, mencionar el movimiento literario, ok, es el romanticismo, un ejemplo. ¿Cuál es su característica? En la exaltación de los sentimientos. ¿Cómo lo podemos identificar en esta cita? Aquí. Y se coloca la cita entre comillas. Y acabando las comillas, se abre un paréntesis y se coloca el apellido del autor y el año y cierra paréntesis. Esa es la forma de darle crédito al autor. Si nosotros mencionáramos esta frase sin comillas y sin
paréntesis con apellidos, estaríamos cometiendo plagio, porque estaríamos diciendo como que esta información es mía, yo la inventé, yo la digo, y no, es de otro autor, incluso de la propia novela. Pues, en este caso ustedes pondrían Shelley, es el apellido, coma, 1818, ¿no? Porque fue cuando fue escrita la obra, si es que extraen una cita de la misma obra. Entonces, eso es darle crédito al autor, ¿de acuerdo? Entonces, como también debe ser en 50 palabras, mencionen nada más el movimiento, una característica y una frase breve, a lo mejor de 2 líneas, que permita observar el ejemplo de esas características de ese movimiento literario, ¿de acuerdo? Después en la diapositiva 5, pues van a colocar el sentido de vida de Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein es el doctor que creó a la criatura, al monstruo, no tiene nombre. Muchos pensamos que Frankenstein era el monstruo, la creación que salió de esas partes de cuerpos muertos, y al momento de quedar ese hombre, esa persona, pues pensábamos que era Frankenstein, pero no. El Víctor Frankenstein es el creador de la criatura o del monstruo. Así es como se llama en la novela, no tiene nombre, nada más lo menciona como la criatura o el monstruo, ¿no? Entonces, ahí van a colocar cuál es el sentido de vida de Víctor Frankenstein, que era lo más importante para él, pero también entre 20 y 50 palabras, pero apóyense también con imágenes que nos hablen de ese sentido de vida de Víctor Frankenstein. Y hasta ahí fue el análisis de Frankenstein. A partir de la diapositiva 6 van a hacer lo mismo, pero ahora con el cuento de la debutante. Van a leerlo, van a notar qué emociones les representa, van a investigar en internet imágenes que hablen de esas emociones, van a explicar, justificar por qué sintieron esas emociones, y después van a investigar el contexto de Leonora Carrington, también muy jovencita. Mary Shelley tenía 18 años cuando escribió Frankenstein. Leonora Carrington también por ahí andaba por los 18 años, y van a responder por qué habrá escrito la obra de la debutante esta autora, dónde y cuándo la escribió, por qué la habrá escrito y cómo era la sociedad europea inglesa donde se desarrolló Leonora Carrington. Claro que vivió poco tiempo ahí, porque en ese momento, precisamente una parte de su contexto es que explotó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces atraparon a su esposo, que era judío, y jamás volvió a saber de él. Pero esa situación a ella le causó una conmoción de tristeza, de depresión tan terrible, que incluso su propio padre la encerró en un manicomio. Entonces, lo que ella vivió en el manicomio también forma parte de lo que vivió y que refleja en su obra de La debutante. Para ellos que importante que conozcan ustedes su contexto, cómo vivió, todo lo que vivió, lo trágico de su vida desde niña, cómo a pesar de tener una clase social muy alta, aristócrata, era sola, se sentía sola, ¿no? En ese mundo, en ese palacio, en esa casísima, abandonada por su madre, que solo le importaban las fiestas, los convencionalismos sociales, etcétera. ¿Cómo impactan en la vida de una niña que en ese momento era? Y por qué después, años después, al escribir la obra, tiene que ver una hiena con las vivencias que tuvo Leonora Carrington, ¿no? Entonces es importante que conozca precisamente el contexto y lo relacionen con la autora. Perfecto. Después, en la 8 van a escribir también el movimiento literario, una característica y un ejemplo de una cita textual, debidamente colocada entre comillas y entre paréntesis el crédito del autor. Y al final, ya en la diapositiva 11, van a colocar la referencia completa. En la diapositiva 10, ahí van a hablar precisamente cuál es ese elemento en común que comparten ambas obras,
un ejemplito, un ejemplo breve de, de cómo se observa ahí ese sentimiento, o ese elemento, y a qué mundo posible corresponderá cada una de las obras. Y acuérdense que en su recurso plataforma tienen esos mundos posibles, pueden identificarlo por los elementos que contiene y mencionar, esta obra pertenece a este mundo posible porque contiene este elemento que se parece a esta obra, ¿no? Y decíamos ya en la diapositiva 11 deben colocar sus referencias. Por ejemplo, en el formato APA que utilizamos en Prepa en línea, se usa primero el apellido, seguido de una coma y después el nombre. Antes se escribía nada más la inicial. Hagan de cuenta que era Shelly M, ¿no? Pero ahora ya se escribe completo, Shelly Mary o Mary, ¿no? Después, entre paréntesis, viene el año en que fue escrita la obra, 1818. ¿Cómo se llama la obra? Frankenstein o el moderno Prometeo. Generalmente se escribe entre cursivas. Aquí se las puse en azul para que observen cómo se llama la obra, pero entre cursivas o entre comillas. Después viene el sitio donde obtuvimos esta lectura y después la palabra recuperado de o consultado en y la liga. Ahora sí viene la liga. Si ustedes colocan la liga nada más, esa no es una referencia, solamente es la dirección electrónica y entonces punto menos porque no va completa la referencia, ¿de acuerdo? Otra característica es que el primer nombre se escribe al nivel o al límite del margen y la segunda línea se deja una sangría francesa, un espacio, digamos, y se empieza a escribir. Si tiene 3 líneas, pues la tercera también. Después se deja un interlineado para colocar la siguiente referencia, por ejemplo, blanco, coma, Eduardo, entre paréntesis el año, el nombre del libro, el sitio y la liga, ¿no? Y se deja, también aquí se deja la sangría francesa, esa la encuentran aquí en su barra de herramientas, y de ahí van a colocar entonces la segunda línea con una sangría francesa. Después, en el otro elemento importante también es que ya o se ponen las referencias en orden, ¿cómo se dice? En orden alfabético. Es decir, eh, por apellido del autor, por ejemplo, aquí sería primero Blanco y después Shelley, ¿no? Porque va primero la B y luego la S. Entonces deben ordenar sus referencias en orden alfabético, ir dejando un espacio y una sangría francesa a partir de la segunda línea, y vean cómo se observa con mayor orden y pueden encontrar rápidamente si tienen 20 referencias, por ejemplo, y quieren buscar eh, por apellido, pues se van al alfabético, ¿no? Pues sería primero Blanco, Eduardo, y después Shelley, Mary, ¿no? Y así, entonces una forma de ordenar. Ahora, si ustedes tienen muchas referencias y no les cabe en su diapositiva, lo que pueden hacer es reducir el tamaño y a lo mejor tipo de letra a manera que les quepa y también quitar, en este caso, los interlineados, los espaciados, para que les quede todavía más cerrado y les quepan todas sus referencias. ¿De acuerdo? También importante que las referencias tienen este, ay, se me fue lo que les iba a decir. Como ya me da los nervios porque ya me estoy pasando el tiempo, las referencias, de las imágenes, también las deben referenciar, chicos. O si utilizan un video o lo que utilicen para sus actividades, deben de referenciar, ¿de acuerdo?
Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Dice Lucía, la novela de Cumbre por las Cosas es muy buena y es intensa. Los protagonistas me causaron varias emociones encontradas. Es muy bonita, me gustó mucho. Vean cómo desde ahí ya está mencionando Lucía las emociones que le provocaron, ¿no? Y le gustó mucho. En efecto, e incluso las personas que tenemos ese gusto por lo romántico, por eso a veces dicen, ay, no, fulana es bien romántica, ¿no? Le encantan las obras románticas. ¿Por qué? Porque le encanta todo lo que reflejaba el movimiento del romanticismo, esa exaltación de las emociones, ¿no? Muy bien, ya no hay preguntas, entonces rápidamente nos vamos a compartir nuevamente la presentación ya para despedirnos. Ya no hay comentarios, entonces vamos a preguntar, ¿qué tanto aprendiste en este espacio? ¿Para qué sirve la ficción en la literatura? Parece que comentamos que cuando ustedes analicen sus textos y anoten esas emociones que les provoca la lectura, ¿con qué elemento precisamente se apoyarán los autores para provocar esas emociones en los lectores? Esa conjugación de elementos que hace que nos provoque en los lectores las emociones. Mientras van respondiendo, voy comentando ya las últimas recomendaciones. Apliquen siempre sus normas de etiqueta. En etiqueta no escriban con mayúscula todo un texto o todo un párrafo, mucho menos toda la actividad, chicos, ¿eh? Y las referencias tampoco se escriben con mayúsculas todas, ¿no? Deben solamente aplicar en títulos, ¿no? Por ejemplo, aquí, recomendaciones. Ok, todas en mayúsculas. Pero a partir de ahí ya las demás frases o palabras van con mayúsculas y minúsculas. Si queremos diferenciar una frase de otra, pues utilizamos un tamaño de letra más grande, otro tipo de letra y la otra más pequeña, en fin, pero ya no usar mayúsculas en un solo párrafo. Parafraseen lo que investiguen en otras fuentes, es decir, mencionen con sus propias palabras lo que investigaron, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué habrá escrito la obra del autor André Shelley? Mencionarlo con sus palabras, ¿de acuerdo? Y si colocan de todos modos una cita, ¿no? Por ejemplo, en la época de la Revolución Industrial se dieron estos elementos y por eso la sociedad era así, ¿ok? Si utilizaron una cita tal cual de una fuente, colóquenlo entre comillas y no hay problema. Y entre paréntesis el apellido del autor. De esa manera es darle crédito y no estamos plagiando o cometiendo plagio, ¿de acuerdo? Deben revisar ortografía y sintaxis antes de enviar su actividad y no rebasen las diapositivas de PowerPoint. Son 11 nada más, 11 diapositivas. ¿De acuerdo? Armonicen sus imágenes con los textos. Que no queden más grandes las imágenes que los textos o que obstruyan la lectura. ¿De acuerdo? Bien, ya para despedirnos, dice Danitza, yo terminé mi actividad 3, solamente me falta la cita textual y las referencias, ya que tenía duda de cómo la debía acomodar, pero ya respondió mi duda. Gracias. ¿Ok? De todas formas, acuérdense que tienen su manual de citas y referencias. A partir de la página 7 viene ahí cómo se hace la referencia de un texto digital, de un texto impreso, de unas imágenes, ¿no? A partir, creo que en la página 42, cómo se hacen las referencias de las imágenes. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias. Aquí vamos ya terminando.
Espero que no haya quedado duda y de todos modos, si les surge en el momento que estén haciendo su actividad, pues mándenme un mensajito al mensajero de plataforma y con todo gusto les estaré apoyando con alguna explicación, algún ejemplo y algún material que les sirva para apoyar su actividad. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a Lucy, Diana Isabel, buenas noches, a Rocío, Melina y Danitza. Ya todas tienen su punto, gracias por participar. Nos estamos viendo el próximo viernes también a las 8 de la noche. Hasta pronto, que tengan una excelente noche.